Dice Erickson que la teología, en un contexto cristiano, es una disciplina de estudio que busca comprender a Dios, que se ha revelado en la Biblia, e intenta proporcionar una interpretación cristiana de la realidad. Busca entender la creación de Dios, particularmente en el ser humano y su condición, y la obra redentora de Dios con la humanidad. Y de eso vamos a hablar. Vamos a tratar de conocer un poquito más al Dios de la palabra, vamos a tratar de conocer la palabra de Dios y vamos a tratar de, a través de ese conocimiento, buscar cosas prácticas para nuestra vida. Pero no hemos venido a una clase de autoayuda, porque a veces también cuando hablas de mayordomía hay gente que me viene a hacer preguntas muy concretas, ¿no? Como ¿en qué invierto? ¿En qué no invierto? ¿Cómo reducir los gastos de un banco? Cosas de ese tipo. Y hay cosas de ese tipo que vamos a hablar, ¿eh? Vamos a dar cosas muy prácticas para vuestra vida, para vuestro desarrollo como estudiantes y como futuros pastores o como pastores si ya lo estáis. Vamos a hablar de todas esas cosas muy prácticas, pero lo que vamos a hacer es teología, de manera que a cualquier conclusión que lleguemos será porque antes hemos estado trabajando en la palabra, reflexionando sobre la palabra, viendo qué han dicho otros pensadores de la palabra en un momento dado y llegando a conclusiones que nos ayuden a cambiar, a modificar o a reafirmar de algún modo nuestra vida. El texto general de todas estas sesiones es 1 Pedro 4:10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Y la sesión en la que estamos hoy, o ahora mismo, es mayordomía, de construir el concepto de mayordomía y las ideas preconcebidas para llegar a los elementos básicos de mayordomía, porque queremos cambiar un poquito esa mentalidad de lo que decía antes. Yo lo digo muchas veces esto como ejemplo, ¿no? Me fastidia muchísimo en la convención cuando en particular hay un hermano que lo hace todos los años, dice: ahí viene el del dinero. Lo llevo fatal, ¿eh? Lo he contado 1000 veces porque me duele, ¿no? Que me relacionen solo con ese aspecto de la mayordomía. Que sí, que va a haber dinero por medio del que vamos a hablar a lo mejor, ¿no? O cosas o propiedades y demás, pero la mayordomía cristiana integral de lo que vamos a hablar hoy es otra cosa diferente, y por ello vamos a tratar de deconstruir ese concepto que tenemos, esa idea preconcebida que hay en la cabeza de cada uno, para llegar a través de la palabra a ver qué es lo que el Señor nos tiene en su palabra guardado para explicarnos qué es la mayordomía. De manera que la primera meta que nos ponemos es descubrir qué es la mayordomía, y nos planteamos dos objetivos para esta sesión: reconocer la soberanía de Dios sobre todo lo que se es y se tiene, el don que ha recibido, decía el texto que hemos visto antes, y ser conscientes de la responsabilidad del ejercicio de la mayordomía. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, decía el texto. Hay muchos textos de referencia que ni os digo cuáles son ahora mismo porque van a salir durante la charla que vamos a estar teniendo, pero la verdad central es que el modelo bíblico de mayordomía afecta a todos los aspectos de la persona. Habla de una manera de vivir. Y los versículos clave que sí que son base y que no vamos a dejar de ver es en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que ese sabéis dónde está, seguramente. Génesis 1:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, Salmo 24. Y ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. ¿Qué es mayordomía? ¿Qué es mayordomía? ¿Es lo mismo hablar de administración que mayordomía? Pensar un segundo. ¿Cuántas veces has escuchado esa palabra o usado esa palabra la semana pasada? ¿Hay alguien que la haya usado una sola vez? ¿Eh? Es una palabra que en castellano no la utilizamos. En inglés se utiliza más, el stewardship se utiliza más, pero en castellano no la utilizamos normalmente en nuestro día a día. Hablar de mayordomía es hablar de dinero, ya he dicho yo que no, o sea que nadie se le ocurra decir que sí. Mayordomía es una palabra denostada, despreciada,
ignorada o quizá sobrevalorada en las iglesias, ya que lo relacionamos con el dinero, algo misterioso muchas veces. Al hablar de mayordomía, el creyente que no ha sido enseñado en este área puede entender que le van a pedir que ajuste su ofrenda al 10%, que ajuste sus ingresos, que su diezmo lo clarifique, y por culpa de esta percepción del término, pues muchos pastores no suelen predicar de ello. Y sin embargo, mayordomía abarca mucho más y está dentro de los deberes cristianos que todo creyente debería conocer y debería practicar. Tiene que ver con el dinero, y ya he dicho que bueno, que sí, pero no solo con el dinero. Todas estas preguntas que se han propuesto introducen el concepto de mayordomía, y si buscáis mayordomía en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, solamente se refiere a lo que sería el cargo de mayordomo, que le veis, para los que veis mal, ahí hay un mayordomo en esa diapositiva. Al empleo de mayordomo, de administrador, dice, no es un término habitual, y si lo buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua siempre lo refiere al cargo de administrador. Mayordomía bíblica tiene un significado más amplio que la administración de bienes, pero también incluirá la administración de bienes. Al buscar la definición de mayordomía bíblica entre teólogos, autores, especialistas del tema, se encuentran los siguientes elementos que tenéis ahí en la pantalla. La mayordomía bíblica tiene que ver sobre todo con un estilo de vida. Este estilo es aquel en el que los seres humanos viven de tal modo que son del agrado de Dios y parte del reconocimiento de que esa vida le pertenece a Dios y a su soberanía, junto con el señorío de Cristo, y debe afectar a todas las áreas relacionadas con la vida del creyente. Mayordomía bíblica tiene que ver con la administración, es decir, administración es toma de decisiones, elegir entre varias cosas, pero tiene que ver con todo lo que Dios ha entregado al ser humano, y esto afecta a los recursos materiales, a los recursos inmateriales, llevando todos ellos a una perspectiva espiritual. El ámbito de actuación de la mayordomía es tan amplio como la vida del propio mayordomo. La mayordomía bíblica siempre tiene en cuenta que el Señor es dueño de todo, y como dueño de todo, pedirá cuentas de lo entregado para ver cómo ha quedado el producto generado. La buena administración no quiere decir que haya una buena mayordomía bíblica. Este es un concepto que ya en principio nos va a sorprender, porque no son términos totalmente semejantes, mayordomía y administración. La buena administración no quiere decir que haya una buena mayordomía bíblica, aunque una buena mayordomía bíblica sí llevará una buena administración. En una buena administración se busca la eficiencia de las decisiones. A mí en mi empresa me piden que dé unos beneficios que además se puedan materializar de una manera económica. Sin embargo, en mayordomía, la rentabilidad o el beneficio, como quieras llamarlo, se va a medir en cómo ha dado la gloria a nuestro Dios. ¿Veis el concepto diferente entre mayordomía y administración? Una buena administración no quiere decir que haya una buena mayordomía bíblica, aunque una buena mayordomía bíblica implicará una buena administración. Es un concepto que debemos tenerlo ya siempre en mente. Cuando hablamos de mayordomía, la palabra mayordomía es la traducción que se da en español a la palabra que en el Nuevo Testamento se llama economía. No sé cuántos habéis pasado ya las clases de griego o estáis preocupados porque os llegarán, pues ya tenéis una de las primeras palabras que seguro el profesor os va a obligar a aprender. Palabra de la que viene economía, que esa palabra suena muy parecido, o sea que es fácil de recordar. Y sabemos que está compuesta por oikos, que significa casa en principio, y por nomos, que significa, digamos, ley. Así pues, se refiere al manejo de una casa o de asuntos de una casa, pero el oikonomo, el mayordomo al que se refiere la Biblia, generalmente era un esclavo o un criado en el cual el amo confiaba el manejo completo de toda su casa. Pero en el griego clásico tenía una variedad de connotaciones mucho más amplia, pero principalmente tenía que ver con temas de administración, por supuesto, financiera, económica, que es el significado de lo que muchos derivados ha llegado a nosotros, de economía, como decíamos antes. Pero atendiendo
a cómo en la Septuaginta se utiliza la palabra oikos, no siempre tiene que ver con casa, es mucho más amplio, porque tiene que ver también en lo referido a la familia, tiene que ver en lo referido a la raza, tiene que ver a descendencia, nación, dinastía, propiedades, posesiones, hogar e incluso oikos muchas veces es referido a la propia prisión cuando se está hablando de ella. Hay que tener en cuenta que el mayordomo no solo se encargaba del manejo del dinero, también tenía responsabilidad sobre la educación de los hijos, incluyendo en esta responsabilidad la formación en aspectos religiosos y las relaciones de amistad que tenían. El concepto era mucho más global que la administración de dinero. Nuestro error es pensar que cuando hablamos de mayordomía, tenga solamente que ver con dinero, cuando etimológicamente, yendo a su significado en la propia Septuaginta, estamos hablando de un concepto mucho más global relacionado con el ser humano. Jesús lo usa el dinero en general y la economía lo usa como una metáfora para descubrir la manera de cómo el hombre maneja su vida entera, cómo es su responsabilidad con Dios. Pablo lo usa para referirse incluso a su misión, ¿no? A la comisión que él tiene. Él dice en 1 Corintios 9:7, por eso si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si mala voluntad, la comisión ha sido encomendada. Esto que parece un poco trabalengua, pero ahí lo que hay, esa comisión encomendada, lo que está diciendo es la economía está encomendada, es ya confirmada, ¿no? Con el verbo también pepistomeai. El encargo y el trabajo ha sido ya confiado, es lo que nos está diciendo. En Efesios 3:2, Él es el mayordomo de la gracia también. Seguramente habéis oído eso de administración de la gracia de Dios que fue dada para con todos vosotros. La Biblia trata la mayordomía como un tema integral y completo en la vida del creyente. Sería como la misión. Estábamos diciendo la encomienda, que en castellano ya no se usa tanto esa palabra, pero que todos la identificamos, la misión, la encomienda, el encargo de la vida. Y no se refiere solo a ella en cuanto al tema religioso, sino al día a día completo del creyente, del seguidor. Mayordomía no es solo sobre el tema de las ofrendas, que es algo que también tocaremos en algún momento, sino que es sobre si compramos un coche o no lo compramos, sobre si vamos al mercado, sobre qué hacemos con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros hijos, padre, cómo son nuestras relaciones de amistad también. Tiene que ver cómo influenciamos a las demás personas, cómo empleamos nuestro tiempo, cómo dedicamos las habilidades que decimos que nos ha dado el Señor. En definitiva, sobre toda nuestra misión en la tierra. Pero es un término difícil de traducir, por eso algo que coge tantos términos es normal que no lo usemos tanto en castellano y nos quedemos un poco perdidos con eso. La mayordomía es el resultado de la soberanía de Dios. El principio de la soberanía de Dios sobre todas las cosas nace del reconocimiento de que Dios es creador. Esto es así presentado en toda la Biblia. El texto bíblico, como decíamos antes, empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una de las primeras afirmaciones que hay en el Evangelio de Juan. También, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho. Juan 1:3. La doctrina de la creación también se encuentra en el capítulo de la fe de Hebreos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, Hebreos 11:3, y también lo encontramos en Apocalipsis. Uno de los motivos por los que Dios es adorado precisamente es por ser creador. Señor, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Son muchos los textos, todo esto sería la teología de la creación, la doctrina de la creación, son muchos los textos bíblicos que hablan de la soberanía de Dios sobre lo que tenemos a nuestra disposición y está disponible para usar y disfrutar. Y sobre todo lo que se puede usar
o malgastar. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, dice el Salmo 24:1. De Jehová tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomio 10:14. Agustín de Hipona, argumentando sobre esta idea, decía: basta al cristiano creer en la causa de todas las cosas creadas, celestes o terrenas, visibles o invisibles, que no es otra cosa que la bondad del Creador, Dios único y verdadero, que no existe sustancia alguna que no sea el mismo o creada por él, y que además también es trino. Siendo esta la explicación que estaba dando Agustín al final de un argumento para explicar que las investigaciones que haga el hombre y los conocimientos a los que llegue conducen a la conclusión y al conocimiento de la obra de Dios. Él es soberano, Él es un ser creador. El creyente pertenece a Dios, Deuteronomio 10:4, pertenece por redención. La soberanía de Dios no se limita solamente a las posesiones ni a la creación, también es soberano sobre todo derecho de redención. Dice el texto de Santiago 1:7, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, lo que además nos está abriendo una nueva dimensión, pues el Señor también demanda mayordomía de las cosas inmateriales, como son los dones, todo aquello que Dios ha entregado. Incluye los dones, el tiempo, los conocimientos, la cultura, las relaciones sociales, etc. A la persona que vive en el siglo XXI no le suena muy bien esto de decir que el Señor, que Dios es dueño de todo, incluyendo el mismo. Pero ese es el principio principal y primero, valga la redundancia, para hablar de mayordomía. Por eso dice el texto de Primera de Crónicas 29, clásico también de mayordomía: tuya es, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, tuyo Jehová. ¿Conocéis este texto? Lo habéis oído muchas veces. Pero en este texto no deja lugar a duda de la soberanía de Dios en todos los aspectos de la vida. Dice, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Se incluye también otro aspecto que a veces no se tiene en cuenta, que es la posibilidad de generar riqueza. Pues cuando dice la victoria y el honor se refieren al éxito que se generan con las mismas y que se producen, confirmando también que en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Generar riqueza, ser productivo, no está fuera del alcance ni de la supervisión de Dios. Por eso el creyente debe considerar que debe generar riqueza en coherencia, es decir, no debe no crear riqueza, debe crear riqueza, pero siempre en coherencia con los propósitos de Dios. La mayordomía, desde esta posición de reconocimiento de soberanía divina, reiteradamente expresada en la palabra, es donde Dios tiene la potestad de decidir. La mayordomía bíblica nace de la propia voluntad de Dios. Se encuentra en su propósito y en sus acciones, en sus decretos, en toda la Biblia, y toda la Biblia lo reconoce como tal. La mayordomía es delegada al ser humano por Dios. El texto bíblico que relata la creación de la humanidad se señala que es creado a semejanza de Dios, y se habla de un propósito para el ser humano. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, sobre toda tierra y sobre todo animal que se arrastra. Génesis 1:26, que conocéis todos. En el texto en hebreo se expresa un deseo respecto a segundas o terceras personas. Traducido este texto que veíamos antes será: tenga potestad, según Reina Valera del 95 que leía yo, tendrá poder sobre, dice la versión Dios habla hoy, tenga dominio, dice la Nueva Versión Internacional, para que domine, traduce la edición de la palabra, ellos reinarán sobre lo que sea, dice la Nueva Traducción Viviente, siempre expresando que Dios tiene una intención de dar un privilegio.
especial al ser humano. No se puede perder de vista que primero está la intención de Dios confirmada en las órdenes de los seres humanos para que sepan sus obligaciones, aunque sean percibidas como un privilegio. ¿Veis la diferencia entre ser obligaciones y que sea un privilegio, y la unión que hay entre ellos en este caso? Esta delegación de funciones sobre el ser humano es confirmada en diferentes textos en el Salmo 8. Hay un texto paralelo, pero en este caso en el contexto de la presentación de la dignidad de la persona que hace Dios en el texto. Dice: lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿De acuerdo? Es paralelo a lo que veíamos antes. Y en el original hay una acción causativa, cuya traducción podría ser obligado a señorear. Eso es lo que está diciendo. Lo hiciste señorear, le forzaste. En el Salmo 23 se usa el mismo tiempo verbal en el hebreo, ¿no? Le hiciste descansar en los verdes prados. Pues aquí sucede exactamente lo mismo. Es obligado a señorear, mostrando la voluntad de Dios y su intención sobre la delegación. El Salmo 8 está introducido y concluido por un versículo que es expresión producida por el texto intermedio entre esas dos partes y por las decisiones que Dios comunica al pueblo. En los versículos 1 y 9 del Salmo 8 dice: Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ese es el sentimiento que le produce al ser humano ver la creación de Dios, de la que Él es parte y que está bajo su voluntad. Y esta idea está incluida en todo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también lo tenemos en el Nuevo Testamento. No he dado antes, este era lo que estaba comentando, perdonad que no había dado clac. Dice en Hebreos 2:5, Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Versículo 6. Al contrario, en un lugar de la Escritura, alguien declara: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas de él? Por un poco de tiempo le hiciste algo menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria, de honor, y todo lo sometiste bajo sus pies. Así que al someter todas las cosas bajo sus pies, Dios no dejó sin someter al mismo ser humano. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sometido. El versículo 9 dice: en cambio, vemos a Jesús. Es Dios en su soberanía quien somete todo bajo la dirección del hombre. Si Él es soberano, es Él quien delega la responsabilidad en el hombre. En el texto también hay una advertencia, versículo 8, sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sometido. El hombre y su pecado le han separado del plan de Dios y por eso no es capaz de hacer bien su función de someter al resto. En el versículo 10 muestra esa delegación como el deseo de Dios. Dice: todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Llevando ese término a nuestro estudio y en el contexto de la Biblia, el ser humano es llamado a ejercer mayordomía. O para aclarar el concepto, podríamos decir a administrar, a dirigir en el nombre de Dios. Ese es el sentido final del texto, pero hacer algo en el nombre de Dios también hay que hacerlo según el carácter de Dios. Por eso decimos, ¿cuál es el carácter de Dios? 1 Juan 4:8, Dios es amor. De manera que eso debe ser un elemento dentro de cómo vamos a ejercer la mayordomía en todo momento. Cuando el mayordomo equivoca de quién es la propiedad que tiene que someter, lo que hace es expoliarlo, usurparlo, malgastarlo. Lo administrado debe tener un propósito marcado por Dios y la función del mayordomo es que sea posible el cumplimiento de dicho propósito. El ser humano en la actualidad sigue siendo administrador de la creación. Por error ha creído que es su propiedad y lo ha hecho mal. Lo sigue haciendo mal muchas veces. Hay temas como la ecología, que no lo tratamos mucho. No sé si tenéis una asignatura relacionada con la mayordomía de la ecología en la Biblia, cómo el cristiano frente a la ecología. Cualquier día
es algo que debemos tratar cuidadosamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la creación de Dios y sin embargo lo que vemos es que personas que no creen ni en el Dios de la creación ni en esa creación que ha hecho el Señor se están defendiéndola o interpretándola de una manera determinada. Y nosotros a veces nos olvidamos de la mayordomía de esa creación y tenemos tanta esperanza en la nueva Jerusalén que nos olvidamos que tenemos todavía un viejo Alcobendas que cuidar en cierto modo. Mayordomía bíblica, y el concepto de mayordomía bíblica es tratar también todos estos temas. La esencia del significado de mayordomía es dar cuentas. Una parte esencial del mayordomo es dar cuentas de lo administrado. El Evangelio de Lucas dice: ¿qué es eso? ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Lucas 16:2. En este texto no solo se pide que dé cuentas, sino que al ver que su realización no ha sido la adecuada o no ha sido la correcta o no ha ido a un buen resultado, le es quitado la mayordomía. Ser mayordomo no deja de ser un don de Dios y que sigue a su disposición ante el incorrecto uso de la mayordomía. La verdad que esta es una palabra bastante difícil de explicar y de entender, sobre todo si nos vamos a ciertos temas éticos que hay por ahí en medio, que en cualquier día se pueden también trabajar porque tiene su explicación y su forma de entender. Pero la enseñanza que sacamos de este texto, cuando se habla en cómo se preocupa el mayordomo en perdonar deudas, que algunos dicen que lo que perdonaba eran solo los intereses y cosas de ese tipo, y entonces incluso lo que estaba era haciendo algo bueno para su señor, hay muchas interpretaciones y es una palabra muy trabajada y bueno, muy bonita una vez que ya la entiendes, pero si la lees por encima te quedas con ciertos aspectos éticos y parece que no es correcta. Pero lo importante y lo que aquí sacamos es que debemos trabajar para el reino como si trabajáramos también para nosotros, en cierto modo. El empeño que pone el mayordomo en el trabajo que está realizando. Y el Señor nos pide ese empeño en todo momento, ¿no? Ese empeño que hace el administrador que antes se había dormido. La esencia del significado, decíamos que era dar cuentas, la enseñanza que sacamos es trabajar el reino como si fuera para nosotros. Hay un ejemplo de mayordomo muy típico, que conocemos todos, y si no lo hemos leído en la Biblia, hemos visto la película de José por lo menos. Hombre, aquí sí que lo hemos leído en la Biblia por lo menos. José no es el primer ejemplo de mayordomo del que se habla en la Biblia, pero quizás sí es el mejor ejemplo del que se puede encontrar. Génesis 39, 1, 6 empieza diciendo: vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia en sus ojos y lo servía, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía desde el momento en que le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de alguna cosa, de ninguna cosa. Fijaros cómo empieza este texto: vio su amo. Lo cual significaba que José daba cuentas de lo que hacía. No que el amo le estaba cotilleando, viendo lo que hacía. No. Está implícito en la buena mayordomía, correcta mayordomía, en la mayordomía adecuada, ese dar cuentas. El texto dice eso: vio su amo. Implica que José estaba dando cuentas, haciéndole partícipe a su amo en lo que está sucediendo en ese momento, en lo que sucedía. Y esa es la única manera de confirmar que el trabajo está bien hecho. Por eso dice el texto: y así halló José gracia en sus ojos. La Biblia demanda mayordomía en los creyentes. La rendición de cuentas toma suma importancia. Dice el texto que el mayordomo tiene que demostrar que es fiel. Ahora bien,
Lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. La objetividad, la capacidad de administrar honestamente será de máxima importancia, incluso por encima de los conocimientos técnicos sobre el trabajo del administrador, como explica en su interpretación el Sorgren en su comentario de la 1 Corintios. La virtud clave para los que reciben un encargo no es ser muy inteligente, ni ser muy atractivo, ni siquiera ser muy original, sino más bien ser fieles, que es una mejor tradición de dignos de confianza, que también nos sonará por otras versiones. Probablemente un siervo fiel no solo transmitirá la información del Evangelio con veracidad, sino que además modelará el Evangelio al rechazar la gloria personal en lo que ha hecho en favor de la gloria de Cristo. Él repartirá los ministerios con liberalidad y a todos a los que lleguen, evitando el partidismo. Será honesto, no buscará la autogratificación, es decir, él construirá con oro y plata y piedras preciosas, como dice en el capítulo 3, versículo 12 de 1 Corintios. El mayordomo está obligado a informar de los resultados de su mayordomía con lealtad sobre aquello que le ha sido asignado. Y ahora ya sí vamos a ver directamente a José como ejemplo, que es un buen ejemplo de mayordomo. José ejerció mayordomía no solo con el tema del dinero, sino, como dice el texto, con Potifar, desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía. Y así vemos su efecto ejerciendo mayordomía sobre el cuerpo, sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Dice en Génesis 39, José era muy bien parecido, que ya entendéis que era bastante guapete, causaba buena impresión. Así fue que al cabo de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo, acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó, mira, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que posee, tengo la mayordomía de todo lo que posee y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a ti misma, que eres su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Entonces, como José, desde el principio de su vida, aquí ha entendido claramente que tiene que ver con Dios también todo este tema. José de siempre, desde el principio de su vida, se dio cuenta que todo lo que le rodeaba tenía que ver con mayordomía. Y así podemos ver cómo también él hacía mayordomía de la información, que es otro tema del que cuando hablamos de mayordomía muchas veces no se tiene en cuenta. Y José llevaba a su padre noticias de la mala conducta de sus hermanos. Vale, ya sé que alguno habéis dicho que es un chivato, pero no es esa la situación. El encargo que tenía José es ser informador de lo que sucedía. Y él daba la información de lo que sucedía allí y cumplía. Daba cuentas de lo que había pasado y lo hacía fielmente. No se inventaba historias, sino que hacía fielmente mayordomía de la información, que a veces es un deber que tenemos dentro del trabajo que desarrollamos. También hizo muy buena mayordomía del tiempo. En Génesis 41 dice que José se despidió de Faraón y comenzó a viajar por todo Egipto. Alguno dirá, bueno, se fue de turné. No, señor. Lo que hizo José, todos sabemos ese proyecto, cómo hizo que no hubiera hambruna, y él lo que hizo fue supervisar que todas las cosas estuvieran bien, estar dentro de las situaciones que podía haber, dedicarle tiempo. Y es que a veces la mayordomía del tiempo lo que implica es eso, dedica tiempo a las cosas que hay que revisar, que hay que ver. Pero también hizo una mayordomía, de la cual tampoco se habla mucho, que es de la mayordomía de los recuerdos. Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes. A mí me llama mucho la atención de ¿no? ¿Cuántas veces no olvidamos los sufrimientos que nos ha hecho un pariente? ¿Cuántas veces no olvidamos el sufrimiento que nos ha causado otra persona? Sin embargo, hacer una mayordomía de los recuerdos implica también en un momento dado saber dejarlos aparcados. No estoy entrando en el tema de perdonar, no perdonar, cuántas veces hay que perdonar. Ese es otro tema que no es el que estoy hablando ahora. Estamos hablando de qué tienes que hacer con esos recuerdos y a veces te toca administrarlos y no ponerlos encima de la mesa en un momento dado. Y era lo que hacía él. Y también hablamos de la mayordomía de los sentimientos.
José se apartó de ellos y se echó a llorar. ¿Por qué no lloró delante de ellos? ¿Por qué no se puso delante de ellos a que estuvieran pensando en él y estuvieran? No. Él en ese momento sabía que no era el momento de presentar sus sentimientos y hizo también una mayordomía de sus sentimientos y se apartó y se echó a llorar en otro lugar. Y la última y más, bueno, no más importante, pero una que también tiene mucha importancia y que hoy en día está también muy actual, es muy actual en el mundo de la política, que es el mundo de la mayordomía de las influencias y de la autoridad. En este caso, en el capítulo 43-24, dice que José les dio a comer lo que tenía en su propia mesa y a Benjamín, él usó su influencia, le dio mucho más que a los otros. José y sus hermanos bebieron, se alegraron juntos. Su influencia y su autoridad resolvió también todo el problema de familia. La influencia se puede usar negativamente, positivamente, en beneficio propio o para beneficiar a los demás. Hablamos de mayordomía. ¿Cómo vas a usar la influencia que tú tienes? La influencia que tienes como pastor en una iglesia, la influencia que tú puedes ejercer o no ejercer, porque hacer un buen uso de la mayordomía también es abstenerte de ejercer ciertos derechos. Podemos pensar que José alcanzó su posición por esa capacidad de interpretar sueños, porque de hecho aquí se llama el rey de los sueños en la película, y lo que más nos queda a nosotros es esa idea, ¿no?, de que tenía un don especial, ¿vale? Pero el texto es claro en que su capacidad era también la de la contención en general, lo hablábamos con la mayordomía también de la sexualidad y también de los recuerdos y los sentimientos. El contentamiento era parte de su éxito y su éxito era presentar también un plan de acción a Faraón ante una situación de crisis que le coloca como administrador general, que consiguió que ese plan lo aprobase el Faraón y su valor estaba en convertirse en la persona con capacidad de gestión. En la propuesta presentada, en el fondo esa es la línea de trabajo de la vida de José, el poder presentar proyectos también hacia los demás, ejercer una mayordomía total. Así Faraón le hace primer ministro. Pero varias veces insistir en esto, los resultados de nuestra mayordomía son cosa del Señor, no son cosa nuestra. Y no sabemos cuál será. A ver, a José le llevó a la cárcel muchas veces su mayordomía. Que nadie se crea que ejercer una buena mayordomía te va a hacer rico, ¿eh? El resultado está en el Señor y el mayordomo, tal y como estamos viendo, lo que debe saber es que siempre tiene que estar dando la gloria al Señor. Acabamos esta sección. La mayordomía establece que todo es de Él, que Él es soberano, que la soberanía de Dios no se limita a las posesiones, tiene que ver con vivir una vida de una manera determinada, que el Señor pide cuentas sobre la mayordomía del ser humano, pues ha sido delegada por Él. Vivir la mayordomía no es una opción, es un deber cristiano y es consecuencia de las creencias del creyente. Consecuencia de las creencias del creyente. Reflejará un estilo de vida determinado. Por eso a mí me gusta retar a los que participan de este tipo de sesiones, porque el primero que se reta normalmente soy yo, como podéis imaginar, y yo te animaría a que busques en tu vida qué aspectos reconocen que Dios es soberano y cuáles están pendientes. Te recomendaría que incluso lo escribieras en un cuaderno, en una agenda. El Señor no es soberano todavía en este aspecto de mi vida. No todo el mundo se atreve a hacer eso. Y yo te lo reto, te lo lanzo, para que lo tomes como un reto y lo pienses. ¿Qué aspectos de tu vida no reconocen la soberanía de Dios? Piénsalo. Y te recomiendo también en que reflexiones personalmente qué cosas hay en tu vida que no sometes a estos criterios de mayordomía bíblica. El Señor es dueño de todo, el Señor me lo ha dado para administrarlo, el Señor me pide cuentas sobre ello. ¿Qué cosas haces y que no cumplen en ese criterio? Y aquí debemos incluir nuestras amistades, nuestros estudios, nuestras decisiones, la influencia que ejerzo sobre otros, el horario que hago en mi vida. Yo creo que son bastantes temas
No necesito concretarlos. Yo creo que estoy ante un grupo de personas muy inteligentes que fácilmente pueden buscar ejemplos para todo eso. Y por eso terminamos aquí esta sesión.